Estamos celebrando las bodas de plata de la jornada pastoral del enfermo, que la Conferencia Episcopal Española puso en marcha en sintonía con las directrices de la Santa Sede, muy en sintonía también con la doctrina renovada de lo que podría llamarse las entrañas de misericordia de las que vive la Iglesia, y que hizo y llevó a cabo Juan Pablo II con esa bellísima encíclica Salvifici Doloris, donde él nos muestra al Padre que está en los cielos como el Padre de todas las misericordias. Bueno, pues en ese contexto las jornadas del enfermo nos han primero ayudado a comprender la nueva realidad de la enfermedad o de los enfermos en las sociedades nuestras actuales. La Iglesia siempre acompañó a los enfermos desde que es Iglesia, ¿no? Y los acompañó con una doble conciencia, con la conciencia de que el enfermo puede vivir su enfermedad de forma tal que le sirva para vivir la vocación del amor de Cristo que necesita todo hombre para su realización plena como hombre, y también con la conciencia de que el enfermo necesita del amor de sus hermanos y del amor de la Iglesia, practicado y realizado también con muchísima pureza, en el sentido de que al enfermo se le quiere por sí mismo, aunque el sacrificio que lleva y comporta consigo el cuidarle físicamente, psicológicamente, espiritualmente sea grande. Sin embargo, eso es una muestra y una demostración que el que los cuida, y se los cuida bien, los cuida por amor. Bien, pues la Iglesia hizo siempre eso, pero nos hemos encontrado pues con que el enfermo ha salido de sus casas, ha salido de su entorno familiar de una forma cada vez más masiva. Primero por exigencias de las técnicas médicas y del desarrollo de la medicina, realidades que tenemos que saludar también como fruto del amor de Dios y del hombre que sabe responder al reto que le pide el Señor de cuidar de la naturaleza, cuidar de la creación, cuidar sobre todo del hombre, que es aquella criatura donde la naturaleza llega a su culmen, a su mayor expresividad y a su mayor belleza, ¿no? Y segundo, bueno, pues porque la familia ha sufrido un cambio muy fuerte en su estructura de relaciones, de relación con el exterior, de la relación con el trabajo, y muchas veces el enfermo, diríamos, no tiene hogar, no tiene casa donde puede ser cuidado, y forzosamente, primero por la razón primera, que razones técnicas obligan a que el enfermo vaya a los grandes centros de atención sanitaria, también por esta segunda razón, porque la familia pues no es capaz de cuidar al enfermo de una manera mínimamente apta y mínimamente provechosa para el enfermo. Por eso hemos encontrado con esa gran realidad de los enfermos en centros sanitarios, a los que había que atender de forma nueva también, pero también de forma siempre antigua. Es decir, el mensaje de la pastoral de la salud es un mensaje de la misericordia, del amor, de la cercanía, de la identificación con el Señor, tanto para el enfermo, sobre todo para él, pero también para los que le cuidan, con distintos niveles de ejercicio profesional, pero sobre todo a través de una vocación cristiana, de fraternidad cristiana asumida conscientemente, sobre todo y de una manera muy singular por los sacerdotes, por los que colaboran con ellos voluntariamente en la visita de los enfermos, en la atención a los enfermos. Bueno, una palabra al final hay que decir por todo el personal sanitario que viva su profesión con conciencia cristiana. También se ha añadido un dato, que es el de que la Iglesia, que para situaciones de emergencia y de necesidades que se planteaban también en la sociedad que podríamos llamar premoderna o de los comienzos de la modernidad, pues actuaba directamente a través de congregaciones, digamos, de comunidades de vida consagrada, de vida cristiana, que entraban en el mundo de la pobreza de las crecientes ciudades europeas de la época industrial, y que se encontraban con un panorama de miseria mezclado con un panorama de carencias formidables en el terreno del cuidado y de la salud. Pues que esas comunidades, con sus centros de atención al enfermo, sí, vivían, estaban, son, pero realmente no llegan a la gran mayoría de los enfermos, en cualquiera situación económica en que se encuentren ellos. Había, por lo tanto, que saber sumar
esa vocación siempre esencial y sustancial para la acción pastoral de la Iglesia, que es el llevar el amor de Cristo al enfermo. Había que sumar y potenciar tanto el servicio de esa Iglesia a través de su tradición, de las órdenes y congregaciones religiosas, o de asociaciones de fieles nacidos sobre todo en el siglo XIX, siglo XVIII, XIX, siglo XX, para atender a los más necesitados en el campo de la salud, pues con la presencia nueva y renovada en los centros públicos, en los centros de iniciativa social, donde una gran parte, la mayor parte de los enfermos encontraban ya la atención necesaria física, psicológica, y debían de encontrar también la espiritual. Todo ello pues se encontró en la iniciativa de la jornada del enfermo, que la Iglesia pone en marcha de 25 años, pues una especie de respuesta, respuesta primero articulada y expresada a través de una toma de conciencia de toda la Iglesia, que ahí tenemos un nuevo campo para renovar la pastoral de la Iglesia en el campo de la salud de forma cordial, transida de caridad cristiana, pero también pastoralmente dinámica, evangelizadora. Muchas veces ha servido el contacto con el enfermo, uno de estos grandes centros, pues para primeras evangelizaciones, para grandes conversiones, para el acercamiento de la persona y del hombre al Dios que le llama y al Dios que le espera y al Dios que le cuida. En ese surco abierto hace 25 años hemos seguido sembrando la semilla del Evangelio en este mundo de la enfermedad y de las nuevas instituciones y modalidades y estructuras de la pastoral de la salud hasta hoy mismo. Y es un surco que sigue abierto, donde tenemos que hacer la siembra como lo hemos venido haciendo estos años. Se han añadido problemas nuevos en relación con toda la evolución de las ciencias biológicas, bioquímicas, etcétera, con problemas relacionados con la bioética, tanto por lo que respecta al comienzo de la vida como al de la vida humana, como al final de la vida humana, y donde el testimonio del amor de Cristo en esos campos, en esos problemas, en esa problemática tiene que ser claro, neto y limpio, yendo unido, y eso es muy útil y muy fecundo para una buena respuesta de la pastoral de la Iglesia, la pastoral de la salud a estos problemas, yendo unido este testimonio de palabra, de vida, de comportamiento, que a veces exige una cierta capacidad de sacrificio o de respuesta que no va a ser comprendida sin más por sectores y grupos sociales más o menos alejados de la fe cristiana y de una visión de la vida del hombre a la luz del misterio de Dios. Y que, sin embargo, cuando ven confirmadas esas posiciones de la Iglesia en relación con el cuidado y el respeto cuidadoso de la vida que nace, de la vida del ser humano en cualquiera de sus fases, a veces en fases dramáticas o en situaciones de incurabilidad o de minusvalía ya permanente, o en los momentos finales de la vida, si ven que va acompañado por una verdadera entrega nacida de la caridad, en todos los casos, generosa, desprendida, plantada en el corazón del hombre, en el alma del hombre, pues entonces a veces se cambian de opinión, cambian de perspectiva y se unen a los que quieren hacer de la pastoral de la salud una pastoral de la cultura de la vida y no de la muerte. Todas estas tareas están vivas y a todas estas tareas de la pastoral de la salud queremos seguir respondiendo. Naturalmente con una sensibilidad muy abierta a la acción de la gracia en nuestras personas, sobre todo en la de los sacerdotes, en las de los que llamamos agentes de pastoral, o lo que es lo mismo, o quizá es más expresivo, los que apostólicamente y de forma voluntaria ayudan en la pastoral de la salud, bien sea de forma puntual, bien sea de forma permanente y constante. Para todos nosotros el reto de esa pastoral de la salud en este momento pues es rico, complejo, pero a la vez apasionante. Y por lo tanto se lo encomendamos a
a esa acción de la gracia en la cual tiene siempre que ver la Virgen de la Salud. Es la madre del autor de la vida, de la salud del hombre, y es la que prepara los corazones para que la gracia del Hijo, el amor del Hijo, prenda en esos corazones y los haga, en este caso, fecundos para una buena pastoral de la salud. Yo me alegro de poder saludar también a todos los que en este momento en la Archidiócesis de Madrid, y con motivo de esta jornada conmemorativa de los 25 años de existencia de esta pastoral, todo lo que ponen de amor de Cristo, de amor personal, de amor de la Iglesia, y de forma tan sacrificada, tan identificada con ese símbolo y esa clave y ese momento del amor cristiano que es el Señor crucificado y resucitado, que es la Pascua en la cual vivimos y a la cual vamos, y agradecérselo, además de saludarlos, agradecérselo de todo corazón.